Seminario de actualización de ginecología y obstetricia. Bienvenidos al Seminario de actualización en ginecología y obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Hoy abordaremos el tema de patología mamaria en mujer joven, impartida por el Dr. Rodrigo Guadarrama. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy el Dr. Rodrigo Guadarrama Mora, residente de segundo año de ginecología y obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, y el día de hoy presentaré la monografía titulada Patología mamaria en mujeres jóvenes. Esta monografía fue supervisada por el Dr. Carlos Alberto Grullón Bisonó, residente de tercer año de ginecología y obstetricia, y coordinada por la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, adscrita al servicio de oncología en los tumores de mama. Los objetivos de esta presentación serán establecer la definición de una mujer joven y reconocer la epidemiología para estas patologías en este grupo de edad, describir cuál es el desarrollo embrionario y fisiopatológico para este tipo de enfermedades, señalar las patologías principales en este grupo de edad, así como su frecuencia, las características clínicas en este grupo de edad y cuál va a ser tanto su abordaje diagnóstico como terapéutico, y se comprenderá cómo abordar una paciente adolescente y entender el impacto que tiene este tipo de patologías en este grupo de pacientes. Bueno, se define a una persona joven como aquella que va desde los 10 hasta los 24 años, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. La adolescencia se define como fase de la vida que va desde la niñez a la edad adulta, es decir, de los 10 a los 19 años, y la juventud desde los 15 hasta los 24 años. La enfermedad benigna mamaria va a abarcar un grupo muy heterogéneo de lesiones de mama que incluyen tanto anomalías del desarrollo como inflamatorias, proliferaciones epiteliales estromales y así como neoplasias. Ocurren aproximadamente en un 2 a 3% de las adolescentes y mujeres jóvenes, y siempre valorar este tipo de patologías va a ser un reto debido a los múltiples hallazgos tanto clínicos como por imagen que se pueden llegar a presentar. Pasando un poco a epidemiología, sabemos que más del 99.9% de las patologías mamarias en este grupo de pacientes son benignas, siendo malignas menos del 0.02%. Es el tipo de cáncer, cuando es cáncer, es tipo de cáncer más común en mujeres de 15 a 39 años y corresponde al 30% del total de cánceres en este grupo de edad. Según una encuesta realizada por Estados Unidos en uno de los estudios más grandes realizados hasta el momento, se ha reportado que representa el 5.6% de cánceres invasivos en este grupo de edad. Y el 39% de las pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad, tanto en mujeres jóvenes como adolescentes, comparando con las pacientes adultas. Pasando un poco de anatomía, la glándula mamaria es aquella estructura anatómica que nos define como mamíferos y va a contener piel, tejido conectivo y tejido glandular. Cada mama va a contener de 15 a 20 lóbulos aproximadamente, cada lóbulo contiene de 20 a 40 lobulillos y cada lobulillo va a contener a su vez de 10 a 100 acinos. La irrigación va a estar dada principalmente por vasos directamente de la subclavia, de la arteria mamaria, y podemos observar cómo se va ramificando el sistema de la glándula mamaria. Existen de igual manera periductalmente tejido fibroso, los cuales se van a distribuir de manera radial, dando lugar a los ligamentos de Cooper. Y el tejido adiposo va a estar concentrado de diferentes maneras. Cuando se encuentra en la porción retroglandular va a ser tejido adiposo dispuesto en celdas de Duret, como se puede observar en la imagen. De igual manera, la unidad morfofuncional de la mama es la unidad lobulillar terminal ductal, y esta se compone de acinos y un ducto terminal. Cada uno de estos ductos terminales va a conllevar un ducto segmentario que a su vez se va a ingresar a uno subsegmentario y se van a acumular en senos lactíferos. Todos estos van a ir a drenar a los conductos colectores. Y de acuerdo a donde se encuentra el tipo de célula, es el tipo de patología que se puede llegar a desarrollar. Como podemos observar en la imagen, las células luminales azules se pueden desarrollar en papiloma, hiperplasia epitelial, carcinoma invasivo o ductal. Las células epiteliales son aquellas que están en negro, las intralobulillares en fibroadenoma o tumor filoides, y las interlobulillares inclusive en un angiosarcoma. De igual manera, de acuerdo a las porciones de la mama, se pueden desarrollar diferentes tipos de lesiones. De la unidad lobulillar terminal se pueden desarrollar los quistes, la adenosis, el papiloma, la hiperplasia, del estroma, el fibroadenoma y el tumor filodes, de los ductos y los senos galactóforos, los abscesos, la ectasia y la enfermedad de Paget, y del estroma interlobulillar, el sarcoma o la necrosis grasa. Hablando del desarrollo embrionario, sucede principalmente en dos fases, las cuales van a ser de crecimiento y diferenciación.
La primera fase sucede durante la vida fetal, en donde mediante el estímulo hormonal que existe propio del embarazo, mediado principalmente por el estrógeno, va a haber una formación de yemas terminales y elongación ductal. La segunda fase va a ser en la adolescencia, en donde debido a ciertos estímulos de progesterona va a haber una elongación ductal, ramificación y durante el embarazo, gracias a la prolactina, va a haber una diferenciación lactogénica y alveologénesis. Específicamente en la vida fetal hay que recordar que la glándula mamaria se desarrolla del ectodermo. A partir de la cuarta, quinta semana aproximadamente se va a desarrollar una línea mamaria de manera bilateral en la región donde deben ir los pezones. De la sexta a la séptima semana se va a formar un engrosamiento que dará lugar a la yema primaria y a la 10ª semana al botón mamario. Más o menos como por la 10ª a la 12ª semana se van a involucionar todos los demás botones mamarios y únicamente se va a mantener aquel que se encuentra en donde se formarán los pezones. Aproximadamente a la semana 26 se desarrollará la glándula mamaria. Y en la pubertad existen dos tipos de cambios, aquellos que son anatómicos y celulares. Los anatómicos estarán descritos principalmente por los estadios de Tanner, en donde se clasifican 5 estadios desde la mama infantil el primero hasta una mama adulta en el 5º estadio. Y los cambios celulares se van a deber principalmente a aumento en el tejido fibroso y adiposo y elongación ductal, así como una ramificación que será de manera dicotómica. Como podemos recordar, los estrógenos darán en la vida prepuberal y ya en la pubertad crecimiento y estimulación de los ductos, y mediante estímulo por la hormona de crecimiento que estimulará factor de crecimiento de tipo insulínico 1 aproximadamente a los 8 a 13 años, habrá desarrollo y elongación de estos ductos, asimismo por el estímulo de progesterona. Pasando a las anomalias congénitas de la mama, se pueden dividir en 3 grandes grupos: aquellas por defecto, amastia, atelia y amasia; por exceso, politelia, polimastia; y por tamaño, hipomastia, hipertrofia mamaria y la microtelia. Como podemos observar en la imagen, está la amastia, que es la ausencia de glándula mamaria, que puede llegar a ser uni o bilateral; atelia, la ausencia de pezones; y la amasia, ausencia tanto de glándula mamaria como de pezones. La politelia, que es la presencia de pezones supernumerarios, en donde se puede observar hasta en un 3% de la población, y esta es la anomalía congénita más frecuentemente reportada de la glándula mamaria. Y la polimastia, que es la presencia de glándulas mamarias supernumerarias. Como podemos observar, se pueden encontrar en las zonas más comunes, que son en la región axilar inmediatamente por delante o inframamaria. Hablando de las lesiones benignas, hay que recordar la clasificación desarrollada por Page y Dupont, en donde de acuerdo a las características celulares que tienen estas lesiones, va a dar un grado de malignidad que puedan llegar a presentar. Y la dividen en lesiones no proliferativas, que representan el 70%, donde se encuentran los quistes, la metaplasia apócrina, la ectasia ductal; lesiones proliferativas sin atipia en el 26%, la hiperplasia epitelial moderada a severa, la adenosis esclerosante, papiloma; y lesiones proliferativas con atipia, principalmente representado por la hiperplasia ductal atípica y lobulillar atípica. Y el riesgo de las lesiones no proliferativas de degenerar en malignidad es nulo, siendo de aquellas proliferativas sin atipia del 30 al 90%, y aquellas con atipia de hasta 2.9 hasta 12 veces más. Y para el abordaje de estas patologías tendremos que hacer un método por diferentes pasos, principalmente iniciando con la clínica, en donde preguntaremos dirigidamente sobre la sintomatología y haremos una exploración física muy dirigida hacia la glándula mamaria. Se realizarán estudios de imagen, principalmente siendo ultrasonido el estudio de elección, y se obtendrá, en aquellos casos donde sea considerado pertinente, se obtendrá una biopsia mediante TrueCut o biopsia por aspiración con aguja fina para realizar definitivamente el diagnóstico de estas lesiones. El ultrasonido se considera el gold standard, ya que en estas pacientes adolescentes existe un aumento en la densidad del tejido mamario. Asimismo, puede llegar a ser poco tejido el que se puede obtener para una mastografía, y existe el riesgo de radiación en estas pacientes, el cual se debe de evitar para evitar generar secuelas a largo plazo. De acuerdo a los hallazgos reportados por ultrasonido, existe la clasificación BI-RADS ultrasonográfica, de que va desde el BI-RADS 0 al BI-RADS 6, en donde existen diferentes manejos y se tendrá que dar un seguimiento de acuerdo a el riesgo de malignidad que presentan estas lesiones. El BI-RADS 0 es una
hallazgos no concluyentes y se tiene que volver a repetir el estudio de imagen. El BI-RADS 1 son hallazgos benignos, el BI-RADS 2 son probablemente benignos, y siendo BI-RADS 4 el que se divide en 4A, 4B, 4C. El riesgo es de probablemente malignidad, 4A es leve, el 4B es moderado riesgo y 4C es alto riesgo de malignidad. 4A corresponde a un riesgo de 2 al 10% de malignidad, 4B del 10 al 50% y 4C del 50 al 95%. Y BI-RADS 6 aquel en donde ya se confirma por patología y se tiene que hacer una excisión de la lesión. Para obtener la biopsia se puede obtener mediante biopsia por aspiración con aguja fina, la cual tiene una especificidad hasta el 100% y un valor predictivo positivo del 100%. Esto puede ser guiado a su vez por un ultrasonido para hacer una biopsia dirigida. Y si tenemos del otro lado de la moneda la biopsia por aguja gruesa, que se conoce como TrueCut, esta aumenta la sensibilidad al 97.1% y el valor predictivo negativo de 84 con la biopsia por aspiración aumenta al 96.8% mediante este método de imagen, por lo que se considera el gold standard para la obtención de muestras para patología de este tipo de lesiones. Iniciaremos por los fibroadenomas mamarios. Este es un tumor benigno bifásico que se corresponde de tejido estromal y epitelial. Tiene una incidencia global del 2.2% y ocurre hasta en un 94% reportado de las tumoraciones de patología mamaria. Se ha reportado asimismo en otros estudios que de las lesiones mamarias biopsiadas se puede llegar a presentar hasta en un 94%. Ocurre más común en pacientes de 15 a 30 años y existe un pico de incidencia en pacientes de raza caucásica a los 20 años. Este se considera el tumor benigno más frecuente en pacientes adolescentes y su etiología va a depender de diferentes factores. Está asociado con estrógenos, ya que se ha visto un aumento en aquellas pacientes que presentan embarazo debido al aumento en los niveles de esta hormona propios del proceso de gestación, que cuando se llega al puerperio disminuyen estos niveles de estrógeno y a su vez estas lesiones disminuyen de tamaño y disminuyen su incidencia. En pacientes menores de 35 años, pacientes con sobrepeso, no siendo así para obesidad, se ha asociado a algunos síndromes como de Beckwith-Wiedemann. La historia familiar de pacientes o de familiares más bien que tuvieron aumento en los receptores de estrógeno. Y se ha observado que ciertos hábitos alimenticios conllevan a presentar más esta patología, como comida chatarra o comida rápida, y aquellas pacientes que tienen alta ingesta de soya y grasas de pescado, se ha reportado una disminución de su incidencia. Este estudio retrospectivo realizado en el de 2012 al 2020 en Suecia tuvo como objetivo valorar cuál es la caracterización de estas lesiones y cuál es la asociación que tiene a diferentes factores. Se obtuvo un total de 61.617 mujeres de 25 a 69 años y se hizo una correlación entre tanto estudios de imagen como los resultados de patología. ¿Y qué fue lo que se observó? Que el fibroadenoma se presentaba más en pacientes con ciclos regulares y se dividió el grupo en aquellas pacientes premenopáusicas o posmenopáusicas, observando que para la paciente premenopáusica presentaba un riesgo de presentar un 37% de presentar fibroadenomas. Sin embargo, en pacientes posmenopáusicas se observó que los ciclos regulares presentaban más desarrollo de enfermedad proliferativa con atipia de hasta 7 veces más. Asimismo, en pacientes premenopáusicas que fueran nulíparas presentaban mayor riesgo de presentar quistes de hasta un 38%, como podemos observar en este gráfico, de acuerdo a los diferentes tipos de grupos y las características que presentaban, ya sea ciclos regulares o irregulares, se observa cierta asociación tanto como factores protectores como factores de riesgo, observando que hay muchos factores de riesgo asociados a la presencia de fibroadenoma, como la regularidad de los ciclos o inclusive el índice de masa corporal para proliferaciones sin atipia, por lo que concluyen que factores hormonales y la edad juegan un papel muy importante en el desarrollo de enfermedades benignas de la mama. De igual manera, los cambios en el estilo de vida de la paciente, tanto como en su vida reproductiva, van a asociar ciertos riesgos de desarrollo de estas patologías. Los fibroadenomas se van a clasificar en aquellos simples, que son los más comunes y representan hasta el 90%, el fibroadenoma juvenil, también llamado como celular, que representa el 8% de este tipo de patología, son de alto crecimiento y tienen un cierto riesgo de presentar características histológicas similares con tumor filodes, por lo que este tipo de tumoraciones siempre se tienen que investigar de manera extensiva. Y el fibroadenoma multicéntrico, el cual se encuentra en diferentes cuadrantes, representa hasta el 25% y se define como 3 a 4 lesiones en mama, siendo raro cuando se presentan más de 5 lesiones.
¿Cómo se van a presentar clínicamente estas pacientes? Pues con lesiones móviles, firmes, gomosas, que están bien delimitadas a la exploración física. Generalmente miden de 2 a 3 centímetros, pero pueden llegar a medir hasta 10 centímetros según lo reportado en la bibliografía. Y estas van a fluctuar de acuerdo al ciclo menstrual, como habíamos comentado previamente. Va a haber una relación con el aumento de estrógenos, ya que se ha observado su crecimiento en el embarazo. Pueden llegar a ser bilaterales en el 10% y múltiples hasta en el 15%, y sobre todo se encuentran en el cuadrante superior externo. Estas lesiones pueden llegar a presentar una regresión espontánea hasta en el 40% de los casos, por lo que en muchas ocasiones se decide no realizar ningún estudio de biopsia para no alterar la arquitectura de la mama. ¿Qué es lo que vamos a observar al ultrasonido? Una tumoración sólida, avascular y que está bien circunscrita, puede ser hipoecogénica, puede llegar a presentar pseudocápsula y se ha reportado hasta en el 10% de los casos presencia de calcificaciones, las cuales no significa que tengan malignidad. El manejo de estas lesiones será mediante la biopsia, que se puede hacer de dos maneras: aquella percutánea asistida por aspiración o por radiofrecuencia. Se prefiere por aspiración aquellas lesiones que son de 3 o menos centímetros, con resultados comparables a una cirugía abierta, por lo que se prefiere un manejo de biopsia que hasta se puede hacer en consultorio. Se puede agregar anestesia local para disminuir el dolor en el procedimiento, y se puede realizar mediante guía con ultrasonido. La excisión percutánea asistida por radiofrecuencia también será guiada por ultrasonido, tiene mismos resultados a la biopsia asistida por aspiración y tiene la ventaja de que se pueden valorar los márgenes. Esta es rápida y tiene pocas complicaciones. ¿Qué es lo que se va a observar en el estudio de patología? Un estroma hipovascular, el cual nos dará la principal diferencia con las neoplasias. La membrana basal va a estar intacta y puede presentar una proliferación epitelial en una unidad terminal ductal única. Es importante tomar en cuenta los criterios para describir un fibroadenoma complejo, el cual es aquel que presenta calcificaciones epiteliales, metaplasia apócrina, adenosis esclerosante o aquella que presente quistes de 3 o más milímetros. Se puede optar por la observación en estas lesiones siempre y cuando sean asintomáticas, no haya crecimiento rápido, no deformen la arquitectura de la glándula mamaria y no tengamos algún dato de sospecha de malignidad, tanto clínicamente como por estudios de imagen y por los antecedentes de la paciente. De igual manera, se prefieren aquellas pacientes que tienen tumoraciones menores de 3 centímetros. Se prefiere hacer una intervención en aquellas pacientes que ya pasaron este tamaño, que han aumentado el tamaño, que presentan dolor, distorsionan la glándula, tienen una deformidad cosmética o pueden estar persistiendo sin involucionar, ya que como observamos hasta el 40% puede llegar a involucionar de manera espontánea. El abordaje quirúrgico se puede hacer de dos maneras, siendo preferente la cirugía mamaria de mínima invasión asistida por endoscopia si es que están las herramientas para realizarlo, comparado con el abordaje abierto. El abordaje quirúrgico, como se puede ver, se prefiere para lesiones mayores de 3 a 5 centímetros, pero depende del juicio clínico de quien esté valorando la lesión. Pasando a la condición fibroquística de la mama, este es el trastorno benigno más frecuente de la glándula mamaria. Se ha reportado que está presente en el 90% de las muestras examinadas y se ha observado que más del 50% de las mujeres en edad reproductiva van a presentar en algún momento de su vida este trastorno de su vida reproductiva, y se compone principalmente de quistes, adenosis, hiperplasia ductal y metaplasia, como podemos observar en la imagen. Su etiología es desconocida, sin embargo sí se ha observado que hay una asociación de igual manera al aumento de estrógenos y disminuye su incidencia cuando hay disminución de los niveles de progesterona. ¿Cómo podemos observar clínicamente esta lesión? Va a presentar dolor mamario con nódulos y tumoraciones que van a estar palpables. Es muy característico que vaya a haber mastalgia previa al ciclo menstrual, lo cual nos orientará a este cuadro clínico, y esta mastalgia mejorará durante la menstruación. A la exploración física podemos observar tejido fibrótico mamario, principalmente en el cuadrante superior externo es donde se localiza, pero puede llegar a ser multifocal y bilateral en algunos casos. E inclusive se ha descrito la presencia de secreción serosanguinolenta por pezón. En el estudio de imagen, que será por ultrasonido, se observará tejido fibroglandular prominente, una tumoración que no siempre es discernible y puede llegar a ver la presencia de múltiples quistes. El manejo de estas lesiones será mediante analgesia. Se ha observado que el ibuprofeno o el diclofenaco tienen una tasa de mejoría de esta patología de hasta el 96%. También se ha observado el uso de danazol y tamoxifeno, sin embargo, para este grupo de pacientes no está bien desarrollado porque no hay estudios concluyentes hasta el momento. Se puede optar por el manejo hormonal con anticonceptivos orales combinados, el cual
presenta una mejoría clínica hasta el 90% según algunos estudios. Y es importante también hacer énfasis en los hábitos higiénicos dietéticos, ya que se ha observado que la disminución o eliminación en el consumo de café disminuye la incidencia y la presentación de esta patología. Pasando a la ectasia ductal de la mama, esta es la presencia de la distensión de ductos subalveolares con presencia de fibrosis y de inflamación. Clínicamente se observará telorrea cero sanguinolenta o transparente que puede llegar a ser unilateral y espontánea. A la exploración física podremos palpar una tumoración palpable y se podrá corroborar en algunos de los casos esta secreción. Debido a esto es importante siempre hacer el diagnóstico diferencial con prolactinomas, por lo que es importante estar solicitando prolactina sérica de manera seriada para hacer la correlación y diferenciar si es el diagnóstico correcto. ¿Qué es lo que se puede observar al ultrasonido? La presencia de ramificaciones distendidas y las estructuras tubulares con contenido anecoico, que es propio de esta ectasia. Estas estructuras anecoicas pueden llegar a presentar un diámetro de 2 o más milímetros. Y el manejo se podrá hacer mediante observación preferentemente, ya que se ha observado que en la mayoría de los casos hay una resolución espontánea. En algunas circunstancias puede llegar a haber un nódulo subalveolar residual, pero no siempre sucede. La excisión quirúrgica se preferirá para aquellas pacientes en las que haya persistencia, haya recurrencia de los síntomas o esté un quiste persistente asociado. Hablando del papiloma intraductal mamario, también conocido como papilomatosis juvenil mamaria, esta es una tumoración proliferativa del epitelio ductal. Se presenta sobre todo en pacientes de 10 a 18 años y representa menos del 10% de las tumoraciones mamarias. Esta es rara y benigna y se considera con algunas características similares al fibroadenoma. Clínicamente podremos observar una tumoración móvil con múltiples quistes, puede haber telorrea unilateral que puede llegar a ser sanguinolenta en algunos casos y puede llegar a condicionar un crecimiento mamario en la mayoría de los casos. La citología va a ser aquella específicamente, de la secreción va a ser aquella que específicamente nos va a permitir hacer la distinción con la condición fibroquística mamaria. El diagnóstico diferencial, como habíamos comentado, se hará mediante niveles séricos de prolactina, debido a que por esta secreción se puede hacer un diagnóstico diferencial con adenoma hipoficiario. De igual manera, la ectasia ductal presenta una telorrea espontánea, por lo que tendremos que hacer el diagnóstico diferencial también con esta entidad patológica. Al ultrasonido podremos observar un nódulo sólido bien definido con dilatación ductal. Puede haber tumoraciones intraductales que están delineadas por fluido, que va a ser propio del proceso inflamatorio. Puede haber formación de quistes que presentan un tallo vascular. Y el manejo se hará mediante excisión quirúrgica con márgenes negativos, lo cual nos dará el diagnóstico de confirmación. Es importante hacer un monitoreo estrecho de estas lesiones, ya que puede haber una posibilidad de generar en cáncer de hasta menor del 1%. Sin embargo, sí se consideran estas lesiones como una lesión precursora de alto riesgo para presentar atipia, carcinoma ductal in situ. Los abscesos mamarios son aquellas colecciones de líquido infectado dentro de la mama y tienen dos distribuciones principales, aquellas centrales que representan el 90% y periféricas en el 10%, y representan el 1 al 2% de las enfermedades mamarias. Los principales agentes etiológicos que se han asociado a la presencia de abscesas son Staph aureus representando el 80%, streptococos, anaerobios y otros agentes patológicos. Se va a presentar el absceso principalmente por un bloqueo de los ductos por la presencia de alguna tumoración. Esto puede conllevar un proceso de infección, mastitis y la formación del absceso mamario por este mismo bloqueo. Puede llegar a un punto en donde vaya a haber una penetración de la pared ductal por lípidos debido al proceso inflamatorio que se está presentando, que dará lugar a la liberación de citocinas inflamatorias, en donde clínicamente se observará fiebre, dolor local y aumento a la sensibilidad de donde se encuentra la lesión. Si no se trata a tiempo esta patología, puede llegar a complicar con la formación de una fístula, por lo que es importante su diagnóstico temprano y tratamiento temprano. Clínicamente podremos observar tumoraciones induradas o blandas, que pueden ser eritematosas, fluctuantes. Puede haber hipertermia de la mama, edema de la mama, dolor local con aumento de la sensibilidad, adenopatías en algunos de los casos cuando ya hay mayor extensión, y fiebre cuando ya estamos pensando en un proceso ya más sistémico. Por ultrasonido lo que se va a observar son tumoraciones quísticas que pueden ser tanto simples como complejas, paredes de grosor variable, y debido al proceso inflamatorio e infeccioso propio de la enfermedad va a haber un aumento en la vascularidad periférica.
El manejo será mediante antibiótico-terapia en aquellas pacientes que presentan signos o síntomas de infección sistémica, que sean severos, prolongados, o en aquellas pacientes que por su condición, ya sea en el embarazo o por inmunosupresión, tienen alto riesgo de complicarse. Se preferirá el manejo quirúrgico en aquellas pacientes en donde no haya mejoría clínica después del uso de antibiótico, y se puede hacer mediante aspiración con aguja fina, preferentemente, o incisión y drenaje. Las opciones que tenemos para la indicación de los antibióticos son flucloxacilina 250 a 500 miligramos vía oral cada 6 horas o doxiciclina 250 a 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Siempre es importante que cuando vayamos a dar tratamiento previamente se tenga que tomar cultivo, ya que en aquellas pacientes en donde no vaya a haber mejoría clínica se puede observar si hay algún dato de resistencia a antibiótico terapia. Se recomienda un esquema de 4 a 7 días. Sin embargo, si son resistentes a meticilina, es un Staphylococcus resistente a meticilina, se recomienda siempre ampliar este esquema antibiótico a 14 días. Y pasando ahora al tumor filodes de la mama, este es un grupo poco común de neoplasias fibroepiteliales que tienen algunas similitudes histopatológicas y morfológicas con el fibroadenoma. Se debe su nombre a la similitud patológica con una hoja de un árbol. De ahí proviene el nombre filodes de filos, de árbol en griego. Se presenta sobre todo en pacientes de 40 a 50 años, pero se ha observado en la bibliografía y en la literatura que hasta en algunos casos se presentan a los 10 años. Y va a haber una celularidad estromal aumentada con una arquitectura similar a la de una hoja mediante patología. La etiología también es desconocida, sin embargo sí se ha observado que hay una relación estrecha con el embarazo, con el aumento de estrógenos, múltiples traumas en un mismo sitio, la presencia de lactancia e inclusive se ha observado su asociación con el síndrome de Li-Fraumeni. La Organización Mundial de la Salud, por ser una lesión que puede llegar a tener malignidad, lo divide en tumores que pueden ser benignos, borderline y malignos. ¿Y cuál es la diferencia de estos? Pues los benignos representan el 75% y son aquellos donde presentan un estroma con aumento de la celularidad, pero tienen márgenes bien delimitados. Los borderline son aquellos que no tienen características ni de benignos ni de malignos, representan hasta el 25% y pueden tener atipia estromal. Y aquellos tumores malignos representando menos del 5% son en donde principalmente se encuentra la infiltración de los bordes. Clínicamente podremos observar tumoraciones unilaterales que pueden ser firmes y generalmente no son dolorosas. Debido a su crecimiento rápido, en algunos casos puede haber estiramiento de la piel subyacente y puede llegar a presentar ingurgitación venosa. Pueden llegar a medir desde 1 hasta 45 centímetros y abarcar toda la arquitectura de la glándula mamaria. Pueden llegar a ocasionar telorrea y en algunos casos pueden llegar a presentar linfoadenopatía axilar. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer con esta patología serán el fibroadenoma, pero observando que aquí hay un patrón intracanalicular pronunciado, siempre con los sarcomas, con el tumor estromal periductal, en donde la diferencia será a la patología la ausencia del proceso que parece arquitectura de una hoja, y con el carcinoma metaplásico, en donde únicamente se hará la distinción mediante inmunistoquímica. Al ultrasonido podremos observar una tumoración hipoecoica parcialmente indistinta o circunscrita que puede llegar a presentar un refuerzo posterior. Lo que nos habla de un dato maligno es cuando vaya a haber un componente quístico dentro de la lesión. Es importante siempre observar la vascularidad al Doppler, ya que si esta está aumentada también puede indicar un dato de malignidad. En estos casos, cuando el ultrasonido no es concluyente, se recomienda realizar la mastografía en aquellas pacientes que tienen la condición para hacerlo. Sobre todo porque se puede llegar a presentar las calcificaciones. Se puede observar una tumoración densa, redonda, lobulada, con márgenes circunscritos o que en algunos casos incluso estén indistintos. Y también se puede optar por realizar una resonancia magnética cuando ninguno de estos estudios es concluyente, cuando hay una sospecha de malignidad, cuando sean lesiones que se puede observar al ultrasonido que son profundas, se encuentran en la cola de la axila o en aquellas pacientes que tienen implantes mamarios. El manejo se puede hacer mediante 3 grandes pilares. Se puede optar por la escisión local amplia completa, en donde se tiene que realizar siempre un estudio transoperatorio por el riesgo de malignidad que pueden llegar a presentar estas lesiones. En aquellos tumores largos que degeneran la arquitectura mamaria se recomienda realizar la mastectomía. Y se ha optado por la adyuvancia en algunos casos específicos, observando que la radiación tiene una disminución de la recurrencia local, sobre todo en aquellas pacientes que presentan márgenes positivos con un riesgo de hasta 2.9 veces más.
El estudio transoperatorio, cuando se escoge la escisión, nos dará la confirmación histopatológica, observando, como en este estudio de imagen, justamente la presencia de un tumor, de una arquitectura o un proceso similar al de una hoja de un árbol. El pronóstico en estas pacientes generalmente es bueno. Se ha observado una supervivencia a los 10 años del 87% y el riesgo de recurrencia va a estar dado principalmente por el tamaño y el abordaje quirúrgico que se le ofrezca a estas pacientes. Hay que recordar que la mayoría son benignos y hay un bajo riesgo de recurrencia. Sin embargo, en aquellas tumoraciones que ya son malignas, estas pueden degenerar en metástasis, las cuales van a tener un peor pronóstico. Y hablando de las complicaciones de este tipo de tumoraciones, principalmente va a ser la recurrencia local, la cual se ha reportado que es de hasta el 21%. Siendo diferente de acuerdo al tipo de tumor que estemos tratando en este momento. Si es benignos, la recurrencia es del 17%, si es borderline, aumenta hasta el 25%, y si es maligno, aumenta hasta el 30%. Otra de las complicaciones, que es la más temida, son la presencia de metástasis distales, las cuales se han observado que son principalmente a los pulmones, a huesos, a cerebro, a hígado y a corazón, por lo que al estar ante un tumor filodes, el abordaje y el manejo de estas pacientes siempre tiene que ser multidisciplinario, por un equipo conformado por alguien de ginecología, oncología y cirugía oncológica. Y llegamos al punto de controversia con esta plática. ¿Cuál es el rol del ultrasonido en la detección de este tipo de lesiones en adolescentes y mujeres jóvenes? Ya que, como observamos, casi todas se hacen por ultrasonido, pero aplica el BIRADS, este sistema, para este tipo de pacientes. Pues este estudio, realizado en el 2016, tuvo como objetivo valorar si es adecuado el uso del sistema BIRADS para pacientes adolescentes y mujeres jóvenes. Fue un estudio retrospectivo que incluyó a pacientes menores de 21 años con reporte de patología mamaria, además del ultrasonido. Se excluyeron pacientes con ginecomastia que presentaban abscesos y procesos de mastitis aguda, y se evaluó un total de 227 pacientes. ¿Qué fue lo que se observó? Que hubo un total para BIRADS 4, dentro de sus diferentes clasificaciones 4A, 4B y 4C, un total de 124 pacientes que presentaron BIRADS 4, es decir, el 54.6% de las pacientes, principalmente conformados por fibroadenoma. Se observó una paciente con BIRADS 5 que al reporte de histopatología lo único que presentó fue necrosis grasa. 84% de estas lesiones fueron fibroadenomas. ¿Y qué fue lo que se observó? Que para el BIRADS 4 y 5 hubo un 100% de falsos positivos en estas pacientes menores de 21 años, por lo que estamos empleando el ultrasonido como un método diagnóstico que quizá no aplique a estas pacientes, porque los hallazgos ultrasonográficos que se presentan no siempre son indicativos de que haya alguna lesión, como podemos observar en esta tabla. En ninguna de estas pacientes hubo un solo caso de malignidad, por lo que hay un 100% de falsos positivos utilizando este sistema. Se están sobreestimando los riesgos de malignidad y esto está conllevando a que se haga un manejo que quizá no es el adecuado en este tipo de pacientes. Hay que recordar que por el desarrollo mamario que tienen estas pacientes, en algunos casos puede llegar a presentarse antes del culmino de este desarrollo. ¿Y qué es lo que condiciona que hagamos procedimientos invasivos, ya sea biopsia o excisiones quirúrgicas, por problemas de preocupación de la paciente, que en algún momento puedan llegar a degenerar la arquitectura de la glándula mamaria y puede generar algún problema cosmético para la paciente muy importante? Por lo que llegamos al segundo punto de controversia. ¿Estamos realizando un adecuado manejo a estas pacientes jóvenes que presentan patologías mamarias? Pues este estudio retrospectivo en el 2019 realizado en Israel tuvo como objetivo valorar cuál es la experiencia en un centro de abordaje de patología mamaria, en un centro para pacientes pediátricas como adolescentes. Fue un estudio que incluyó a pacientes menores de 18 años, se incluyeron aquí hombres y mujeres que tuvieran sospecha de patología mamaria y fueran referidas a este centro específicamente. Se realizó una valoración por 18 meses y se utilizó ultrasonido mamario para seguimiento en estas pacientes. Como podemos observar en la tabla, hubieron diferentes tipos de hallazgos clínicos. Principalmente se observaron tumoraciones de hasta 5.7 centímetros, observando que el BIRADS mediante el ultrasonido, el más grave, fue 4A. Las intervenciones en estos casos fueron mediante excisiones y uso de aspiración con aguja fina, y en ninguno de los casos se observó malignidad. Si acaso en muchas de las tumoraciones se observó principalmente la presencia de fibroadenomas. La causa de referencia en estas pacientes fue por sospecha de una tumoración en menos del 50%. El diagnóstico se realizó por clínica e imagen en el 29.7% y se tuvo que confirmar por biopsia en 7 casos.
Todas las tumoraciones fueron tratadas y diagnosticadas como fibroadenoma por la edad tanto de las pacientes, así como por las características que presentaban. ¿Y qué es lo que se observó? Que no hubo ni un solo caso de tumor filodes o de cáncer, por lo que es importante realizar una categorización adecuada de estas pacientes mediante el sistema BI-RADS, ya que al nosotros dar un diagnóstico por imagen de BI-RADS 3, BI-RADS 4 y explicar el riesgo que esto pueda llegar a realizar de malignidad, pues les genera un problema de ansiedad a estas pacientes. Y incluso en algunos casos, el hecho de presentar este tipo de tumoraciones puede llegar a generar pena en estas pacientes, lo cual retrasa el diagnóstico y retrasa el tratamiento cuando tenga que ser adecuado. Pasando al cáncer de mama en pacientes adolescentes y mujeres jóvenes, este es el cáncer más común en adolescentes y mujeres jóvenes. Según una encuesta, como habíamos observado, realizada en Estados Unidos, se reporta hasta el 5.6% de cánceres invasivos en este grupo de edad. Se ha observado que hay un aumento a partir de la cuarta década, observando que se reporta en el 2% de las pacientes a los 20 años y más del 40% de las pacientes a los 40 años. ¿Y cuál es la situación actual con el cáncer de mama? Pues principalmente se ha observado una asociación que sean secundarios o al linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, a neuroblastoma, hepatocarcinoma o rabdomiosarcoma. Es muy raro que este cáncer sea primario y cuando es primario principalmente se asocia a carcinoma juvenil secretor, intraductal, rabdomiosarcoma, linfoma e inclusive carcinoma ductal in situ, siendo este el menos representativo. Clínicamente podremos observar una tumoración irregular, dura, que puede o no estar adherida a los planos profundos. Pueden llegar a presentar retracción de la piel, pueden llegar a presentar edema de esta piel que se conoce como piel de naranja, alteración del pezón, telorrea e inclusive en algunos estadios clínicos más avanzados la presencia de linfadenopatía tanto axilar como supraclavicular. Hay que recordar que la mayoría son por metástasis y en algunos casos hay que recordar cuáles son los datos de ultrasonido para pensar en malignidad. Los hallazgos benignos son la presencia de una hiperecogenicidad uniforme, intensa, que tenga una forma elipsoide, que tenga una cápsula delgada ecogénica y que en el caso de que tenga lobulaciones sean de 2 a 3 de estas con cápsula delgada ecogénica. Sin embargo, ¿cuáles son los datos de malignidad y cuál es su valor predictivo positivo? Pues la presencia de especulaciones hasta en un 91%, masa que sea más alta que ancha hasta en 80%, que tenga márgenes angulados, una sombra acústica posterior, que tenga ramificación o un patrón como de ramificación, hipoecogenicidad, la presencia de calcificaciones, extensión ductal y las microlobulaciones. Por lo que el manejo va a ser principal cirugía conservadora en este tipo de pacientes. Se ha observado que el riesgo de recurrencia es mayor en estas pacientes de hasta 9 veces en pacientes menores de 35 años comparado con pacientes de más de 60 años y esto está derivado también de la interacción con factores hormonales. Sin embargo, no se ha observado que hay un impacto negativo en la supervivencia de estas pacientes. En cuanto a la adyuvancia, se prefiere realizar quimioterapia en pacientes menores de 50 años, ya que se ha observado que disminuye el riesgo relativo de recurrencia en 35% y de muerte en un 25%. En aquellas pacientes que presentan tumores positivos a receptores de estrógenos, la adyuvancia con quimioterapia va a disminuir el riesgo de recurrencia hasta en un 50%. Y se prefiere el tratamiento paliativo para aquellas pacientes que ya prefieran metástasis. De igual manera, por los factores hormonales y el papel que presenta este tipo de cáncer en el impacto de estas pacientes, se prefiere realizar salpingo o forectomía bilateral con tratamiento en alguna clínica de climaterio. Por lo que podemos concluir con esta plática que la mayoría de las lesiones en pacientes jóvenes y mamarias adolescentes y mujeres jóvenes son benignas. El fibroadenoma es el que más va a representar a este grupo de patologías mamarias en este grupo de pacientes y el estudio de imagen de elección en estas pacientes va a ser el ultrasonido. Como ya se había comentado, esto se va a deber a la densidad del tejido mamario y al riesgo de radiación que puede generar secuelas a largo plazo en este tipo de pacientes. El riesgo de malignidad en pacientes menores de 21 años es de menos del 1%, se ha reportado del 0.02%. Sin embargo, a partir de los 30 años, debido a diferentes factores, va a aumentar su tasa. Y necesito que se queden con un mensaje muy importante. Ante este tipo de pacientes, utilizar el sistema BI-RADS va a ser inadecuado. Tenemos que emplear un nuevo sistema para la valoración de lesiones por ultrasonido en este tipo de pacientes, ya que diagnosticar un BI-RADS 4 genera una ansiedad en la paciente y en el médico que va a degenerar
en realizar procedimientos quirúrgicos que no siempre son adecuados. Como ya observamos, los fibroadenomas en algunos casos tienen una regresión espontánea. Inclusive no es necesario realizar algún tipo de terapia en este tipo de tumoraciones, y el condicionar a realizar una biopsia o una excisión puede deformar la glándula mamaria, puede alterar la arquitectura de la glándula mamaria y va a generar un problema psicológico muy importante en la seguridad de la paciente, el cual, de ser posible, debemos evitarlo a toda costa. Muchas gracias. Agradecemos al doctor por su excelente ponencia. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.